Muchas gracias. Sí, yo no me había dado cuenta, pero 65 personas ya están aquí, sin contar a las de Facebook que nos siguen cada noche. Muchísimas gracias por estar aquí. Y hoy nos acompañan de toda la vida personas que sienten y viven el turismo. Y para eso le voy a ceder la palabra a Giancarla para que ella nos cuente y nos presenten a quienes nos acompañan hoy. Giancarla y Don Rolly, por ahí están. Buenas noches a todos, muchas gracias, como ya les decía, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Y hoy tenemos ya por segunda vez la grata compañía de el licenciado César Rengel. Él, como saben, tiene ya gran experiencia en todo lo que es el guiado turístico en los diferentes atractivos de nuestro país. Actualmente él es presidente de la Federación Boliviana de Guías de Turismo, que es una institución que está constituida por las asociaciones de guías de turismo departamentales, regionales y provinciales del Estado de Bolivia legalmente establecidas. Como ya tuvimos la oportunidad de conversar un poco con él, de aprender un poco. César, muchas gracias nuevamente por acompañarnos y de nuevo sabemos que vamos a tener muchas cosas en común y que nos gustaría aplicar aquí en Roboré. Gracias por la invitación, Giancarla, Luisa, un saludo a Don Rolly y un saludo especial también a Marisol Chalar, otra profesional bastante importante dentro del rubro. Bien, esta noche vamos a estar hablando un poco más de la actividad del guía de turismo con una proyección post-COVID seguramente. Bueno, les dejo picaditos para más adelante. Bueno, y ahora le damos la palabra a Don Rolly para que nos presente a la siguiente invitada. Don Rolly, si puede poner su micrófono, por favor. Don Rolly nos tiene que presentar a Marisol, que nos acompaña hoy también. Pero creo que el problema del internet es generalizado. Sí, ¿qué? No importa, yo la presento. ¡Ay, ya está! Si no, yo la presento. Don Rolly, ¿está por ahí? Ahora sí. Don Rolly. Es su internet. Es el internet. Sí. No se le escucha. Entonces, hoy presentamos... Hola. No se lo escucha, Don Rolly. Hola, Marisol Chalar, licenciada en Turismo, con una maestría en Educación Superior, presidente de la ABAVIS Departamental Santa Cruz. Además, delegada de Bolivia para la Asociación para la Cultura y el Turismo en América Latina actual. Siempre ha sido una mujer emprendedora, la cual la ha llevado a ser gerente general Big Mar Service Travel y directora de operaciones en Terramar Bolivia Travel. Es una docente con muchos años de experiencia. Ha trabajado en varias universidades y actualmente se encuentra trabajando en la Universidad Gabriel René Moreno. Muchas gracias por acompañarnos hoy, licenciada Marisol. Muchísimas gracias a ustedes, muy buenas noches, a los panelistas que están reunidos hoy viernes, y también quiero saludar a los espectadores que han estado esperando, aguardando esta presentación. Yo muy honrada de poder acompañar
con una temática muy importante, muy interesante, al margen de reencontrarme con grandes amigos y conocer nuevos también. Un saludo cordial a todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Realmente creo que hay mucha gente ansiosa por conocer lo que le vamos a contar, por ver qué van a contarnos hoy. Entonces, ¿qué les parece si vamos arrancando? Y podemos iniciar con lo que nos vaya a contar la licenciada Marisol Echalar. Pues en esta oportunidad está muy interesante esto porque han empezado a surgir ciertos protocolos y también qué va a pasar, ¿no? A partir de aquí, qué va a suceder en esto del post-COVID. Entonces creo que hay muchas personas que están ansiosas por saber eso precisamente, qué vamos a hacer a partir de aquí. Y voy a compartir la presentación que nos va a hacer Marisol para que podamos ir arrancando con el tema, ¿no? Y empezando a conocer a detalle esto. ¿Cuáles son los retos del guía? Bien, como les decía, yo muy honrada de estar esta noche compartiendo con ustedes, con gente muy conocedora y experta en todo lo que es la operación turística. Sé que dentro de nuestros participantes también están, y permítanme saludarlo al señor Raúl Calvimontes, representante de la Cámara de Operadores de Turismo, que le agradezco muchísimo, pueda también darme asesoramiento que en algún momento es muy válido, muy válido. En esta noche, en mi calidad de presidente de la Asociación Boliviana de Agencias de Viajes y Turismo de la Departamental Santa Cruz, me voy a permitir un poco de repente mencionar los retos en sí de lo que es aquel personaje tan importante como es el guía de turismo. Porque, en principio, haciendo un preámbulo, tengo que decir que nosotras, las agencias de viajes, por supuesto, tenemos pues una relación directa con las operadoras de turismo, ¿cierto? Somos en realidad sus principales clientes, que nosotros somos capaces de ejecutar diferentes ventas para las operadoras de turismo. Por supuesto, esto va a conllevar a que las operadoras puedan hacer las contrataciones de los guías. ¿Y quiénes son los guías? Los guías prácticamente son nuestros representantes, son la imagen de nuestra región, en este caso mi departamento Santa Cruz, son la imagen de todo un país, ¿no? Entonces, sin duda, el reto hoy más que nunca es válido para ellos y tienen un encargo muy, muy importante. De repente, si antes trabajaban un 100%, hoy lo tendrán que hacer un 200% porque hay que redoblar esfuerzos. Esfuerzos que por supuesto no los esperábamos que no fuera a pasar con la situación por la que estamos atravesando todo el mundo, ya que la pandemia es un problema de toda la humanidad. Es en ese sentido que me he permitido de repente pasar algunos tips o de repente pantallazos de lo que también he recogido yo dentro de lo que corresponde mis representantes que tengo que están involucrados en la parte turística a nivel nacional e internacional. Trabajamos con partners que se encuentran en otros países. De repente en estos países ya algunos están saliendo de la pandemia, otros están en un estado más alto. Y bueno, entonces es importante para nosotros tener una guía y tener un bosquejo general de cómo más o menos vamos a plantear. Entonces, pasamos a la presentación. Por favor, Luisa. Si puedes arrancar. Bien, cuando nos preguntamos y nos formulamos la pregunta de qué capacidades nuevas debe tener un guía para ejercer sus actividades en el post-COVID, bueno, en realidad tendríamos que pensar antes de responder esta pregunta de que estaríamos hablando de un estado normal, ¿no? O sea, cuando digo o decimos post-COVID, estaríamos haciéndonos a la idea de que pasó la pandemia, que estaríamos volviendo a la normalidad, quiero entender así.
Sin embargo, esto ha de demorar un buen tiempo y mientras tanto nosotros tenemos que adaptarnos en este tiempo para tener o para tratar de hacer algún servicio turístico. En ese sentido, vamos a renombrar acá justamente el tema de salubridad. Y cuando hablamos de salubridad, también quiero hacer hincapié de que en la parte de la operación turística o en servicios turísticos siempre se ha tenido en cuenta desde el inicio o desde que se inicia un servicio del tema de salubridad. Como podemos citar, por ejemplo, revisando el coche, chequeando el tipo de restaurante donde vamos a llegar con nuestro grupo o con nuestros turistas, la categoría de hotel, por supuesto, esto es tomando como un ejemplo, ¿no? Eso siempre ha sido una constante para nosotros. O sea, hoy lo que tenemos que hacer de repente es redoblar, una vez más digo, el esfuerzo para cuidar el tema de salud. Sin embargo, acá en la presentación quiero decir de que dentro de las capacidades que nosotras, las empresas de turismo, esperamos que pueda desenvolverse o hacer un guía de turismo, es prácticamente que tenga la capacidad comunicativa de saber desenvolverse. Sabemos que tenemos guías expertos, eso sí, no hay que desmerecer. Tenemos guías muy conocedores, muy propios de la región. Sin embargo, hoy de repente deben de esforzarse más. Saber ser líder al momento de hacer la guianza, conectarse con los pasajeros, tener una visión clara, por supuesto, de los temas organizativos, planificar durante todo su recorrido y en algunos momentos hasta saber improvisar, ¿no? Esto de repente, ustedes los guías, en este caso Cecita y Don Rolly, prácticamente esto lo conocen a la perfección, pero sin embargo, permítanme decirles como empresarios, nosotros que en algún momento estamos vendiendo los servicios turísticos, es lo que nosotros necesitamos y esperamos, ¿no? Ser un ejemplo, muchas veces nosotros hablamos de normativas, de tiempos, y justamente son los guías los que tienen que impartir este ejemplo para cuidar todos estos aspectos. Bien, y un poco acá, si bien no toco en esta presentación de entrada lo que es el tema de salubridad, sigo haciendo hincapié de que en algún momento de repente el guía o la empresa de servicios turísticos ha sido un poco flexible con el tema de salubridad. Ahora no ha de ser así, sin duda, ¿no? Entonces, por ende, este es un mensaje para que todos los proveedores de turismo, donde estemos, pues vamos cuidando esta situación, vamos trabajando de forma coordinada entre lo que somos proveedores y las empresas de turismo en sí. Ahora también quiero indicar de que el guía es un anfitrión, tienen una obligación muy grande con las empresas de turismo a las cuales se les contrata. ¿Por qué? Porque ellos terminan siendo los ojos, ¿no? Los ojos de nosotros, son los oídos de nosotros, entonces esa percepción y esa actuación es muy valiosa. En cuanto a las capacidades, acá, bueno, ¿qué les puedo decir? Es de suma importancia la capacidad. Bueno, estamos en la misma presentación. ¿Puede pasar a la segunda, por favor? Ahora, me preguntaban qué nuevas prácticas deberían de aplicar las operadoras de turismo en el post-COVID. Estamos hablando siempre en caso de que volvamos a un punto cero o a la normalidad o mientras tanto tenemos que irnos adaptando a ciertos protocolos que luego más adelante se van a ver algunos aspectos, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo que he tomado en cuenta por la experiencia que tengo de algunos servicios que hemos realizado en este destino, el caso de Samaipata, ¿no? Que ese es uno de los destinos, es mi favorito personalmente, hacer los recorridos, por ejemplo, en un solo sentido, ¿no? Ya sea del lado derecho o del lado izquierdo,
en todo caso tratando de que no haya un contraflujo de los visitantes, ¿no? En uno y otro sentido. Entonces, en todo caso, lo que se ha de cuidar es justamente de que haya la conglomeración de personas, ¿no? Y tener o ocupar espacios donde son espacios limitados, pues no tener a muchas personas en este sitio. También nos ha pasado muchas veces en los espacios entre subidas o bajadas, tenemos que organizarnos en qué momento se va a hacer el transfer in o el transfer out. Entonces, todos esos detalles, de repente, tenemos que empezar a practicarlos, ¿no? Sin embargo, ya se ha escrito, he estado leyendo un poco por el tiempo, de que en el manual justamente que ha salido el día de hoy, se habla también de este ejemplo que acá estamos dando. Y también quisiera complementar un poco, de repente no lo he plasmado acá, pero también quisiera usar como ejemplo de que ahora el coordinador, el future conductor, el que acompaña al grupo, también ha de chequear antes, revisar el tema de la limpieza, voy a hacer hincapié en este tema, ver que todo esté en orden, dada la naturaleza, por supuesto, de las empresas, ¿no? Porque se pueden tocar diferentes temas. Por ejemplo, dependiendo del tipo de turismo. Si es un tour regular que normalmente nosotros sacamos al mercado en fines de semana o en feriados nacionales o departamentales, vamos a tratar y vamos a cumplir con el tema de distanciamiento entre unidades familiares, ¿no? Entonces, de repente vamos a tener casos en que nos encontremos con grupos de familias y que, tratándose de grupos de familias, he estado un poco haciendo un análisis y una revisión, que quizás no haya la necesidad de separarlos, ¿no? Por ejemplo, si me llegan 4 pasajeros, que es mamá, papá e hijos, no tendría la necesidad de separarlos, porque estos 4 miembros de familia ya han salido de un hogar, ya han salido de una casa. Entonces, de repente tenga que llevar a esta situación, siendo que son una familia de 4 miembros y tengo otra familia de 2 miembros de diferentes regiones o de diferentes puntos, entonces sí, tendría que con ellos trabajar el tema de distanciamiento. Aquí prácticamente toca un papel muy importante el trabajo del guía. Bien, continuemos, por favor. Acá tenemos que trabajar las empresas de turismo, tanto las operadoras como las agencias de viajes, que somos las que vendemos también los servicios turísticos. Tenemos que trabajar con manuales que nos tienen que entregar briefings, justamente aquí había tocado este punto, donde se encuentren las medidas higiénico-sanitarias y los diferentes protocolos que tenga la empresa, ¿no? Que la empresa haya ofrecido o que bien también se lo pueda incluir dentro de la oferta de su servicio. Y por supuesto, estos briefings tienen que estar adecuados de acuerdo a dónde van a ir, a qué espacio se va a ocupar, si es un espacio abierto, si es un espacio cerrado, si se va a participar o se va a ir a un restaurante, museo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, los briefings deben de tener todas las empresas, en este caso las operadoras, que luego se los ofrecerán a los guías, por supuesto. Y nosotros, los vendedores de servicio, por supuesto, también lo tenemos que conocer para poder tener a mano. ¿Y por qué? Perdón que me corte acá. ¿Por qué? Porque el pasajero o el cliente o el turista siempre pregunta de todo, ¿no? Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que sacarle de la duda. Y claro está, esto se ha venido ya diciendo, se ha escuchado y así ha de ser que los grupos van a ser reducidos. Estuve leyendo en el manual justamente de que se habla de 5 personas. En otros países le están tomando el ejemplo de 6 personas. Bueno, esto es independientemente de acuerdo a la decisión o cómo se marque el grado de impacto en cuanto a la pandemia de cada región, ¿no? Porque no podemos medir de la misma manera. Ahora bien,
Cuando estamos hablando de salubridad, también tenemos ya que empezar a evitar el tema del pago en efectivo. Cuanto menos usemos los billetes, no ha de ser muy importante porque sabemos que el billete de por sí ha pasado por muchísimas manos, etcétera. Entonces, nos tenemos que adaptar, por supuesto, al uso de las tarjetas, transferencias bancarias, que en estos tiempos lo estamos utilizando, o sea, ya nos estamos adaptando. Les quiero poner como ejemplo, dentro de lo que somos agencias de viajes, que medianamente estamos iniciando ya nuestras operaciones con oficinas en casa, estamos trabajando con este medio de pago, contra transferencias, Tigo Money, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos que entrar a ello justamente para evitar el uso del efectivo. Ahora, cuando hablamos de la transportación, así cortito lo puedo decir, y acá estoy con expertos, una vez más lo digo, el número pues tiene que ser limitado, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un ejemplo de una unidad que tenga capacidad para 18 packs, dependiendo del modelo, etcétera, ¿no? Se podría dejarlo en 12, en 10, con espacios libres o intercalados. Esto, bueno, por supuesto, la empresa que tiene la unidad, o también hay operadoras de turismo. En el caso mío, por ejemplo, cuando yo hago operación turística, yo tercializo el tema de transportación, porque mi empresa no cuenta con unidades. Entonces, cuando hago la tercialización, pues tengo que tomar en cuenta esta situación de que el vehículo no puede ir con toda la capacidad. Y eso ya está dicho y está escrito, ¿no? Y eso se lo tiene que respetar. Bien. Sigamos, por favor. En realidad, esta pregunta es bien fuerte, es un poco compleja para poderla responder, porque la situación por la que estamos atravesando es muy atípica, ¿no? Entonces, no tenemos un antecedente donde podríamos nosotros trabajar. Sin embargo, nos ha permitido todo este tiempo el poder estudiar, poder analizar, investigar. Estamos en ese proceso y ahora se está escribiendo con la ayuda de expertos en cómo podríamos nosotros de alguna manera lograr dar respuestas a muchas preguntas. Y van a haber muchas, ¿no? Por supuesto que el punto más relevante han de ser las medidas higiénicas que vamos a adoptar. Por ejemplo, estoy completamente segura que cuando nosotros ofertemos un servicio dentro de nuestro departamento en Bolivia, lo primero es que el turista va a preguntar cuántas personas van a ir en el tour. Ahí nosotros tenemos que ser bastante claros, ¿no? Y tenemos que tener la respuesta inmediatamente cómo es que vamos a trabajar. Después, con seguridad, nos van a consultar sobre qué medidas vamos a tomar, ¿no? Qué medidas de responsabilidad en cuanto a salubridad vamos a tomar. Entonces, también por eso hablaba de la carpeta o de los briefings, para que tengamos a mano y nuestros ejecutivos de ventas lo puedan pues socializar. También con seguridad nos van a preguntar cuándo, cómo y dónde vamos a utilizar el tapabocas, porque no necesariamente van a ser las 8 o 12 horas que estemos en un tour. Con suerte, de repente, acá vamos a tener una ventaja importante en los destinos poco tradicionales, ¿no? Y de esos contamos bastante en nuestro departamento. Acá creo que es un espacio para los destinos emergentes. Y ahí invito pues a trabajar a los expertos, a los que están haciendo investigación, planificación en turismo, levantamiento de datos, los que están haciendo catalogación, etcétera, que yo sé que en este momento están en línea, pues tenemos que trabajar con los destinos emergentes.
Y entonces, al promover los destinos emergentes, vamos a tener el espacio para que el turista pueda en momentos no utilizar el tapaboca, ¿no? Por el espacio abierto que tenemos, ¿no? Y esa es una ventaja que, pues, bueno, tenemos que saberla aprovecharla muy bien en este momento en que nuestra salida más importante para el salvataje del turismo nacional, sudamericano, mundial, es el turismo interno. Otra pregunta seguramente va a ser, ¿y quién desinfecta el equipaje? ¿No? ¿Por qué? Porque tenemos que pensar que también ese equipaje tiene que ser desinfectado. Va a ser el chofer, el tour conductor, el guía, el tour leader. Entonces, toda esta situación nosotros tenemos que aclarar con los turistas y tenerlo en la cartilla. Y algo bastante simple que nos está pasando ahora, es más, cuando salimos a hacer alguna transacción bancaria o cuando vamos mismo de repente a una asistencia médica por cualquier otra medicación, estamos muy preocupados y qué hago con las manivelas de los coches, de las puertas, etcétera, ¿no? Entonces va a haber desinfección, lo tengo que jalar, ¿no? ¿Quién lo va a hacer? Etcétera. Entonces, todas estas preguntas, por supuesto, acá juega un papel primordial el guía. El guía va a ser para nosotros un transmisor y cada uno de los turistas va a estar atento porque va a prácticamente ser receptor, ¿no? En ese sentido, es una tarea muy valiosa para él. Digamos. Ahora, ya me había adelantado un poco indicando de que tenemos que ofrecer una diversificación de productos turísticos y por eso es que había tocado de los destinos emergentes o poco tradicionales. En cuanto a otros tips también, nosotros lo hemos venido haciendo. Las agencias de viajes prácticamente nos hemos esforzado siempre para posicionarnos como nos hemos posicionado en un espacio con mucha competencia. Hemos competido con empresas medianas, grandes, legales, ilegales y de todo. Entonces, hemos trabajado haciendo la atención personalizada, pero ahora sí la tenemos que continuar haciendo y de repente más de lo que hacíamos antes. Y por otro lado, un tema que siempre lo toco y a veces cuesta decirlo, pero hay que decirlo, de que nuestra oferta debe ser transparente. Es decir, que lo que estamos ofertando lo tenemos que cumplir, el servicio que estamos ofreciendo lo tenemos que cumplir. ¿Esto por qué? Porque creamos certidumbre en el cliente, en el turista, que ahora más que nunca está atravesando una crisis económica fuerte. Sin embargo, también tiene esa sed de viajar, ¿no? Entonces, tenemos que crear esa certidumbre y no puede suceder lo que pasa con las empresas patito. ¿Cuáles son esas empresas patito? Son aquellas que te ofrecen de todo y a un precio módico, a costo bajo, y resulta que es una gran estafa, ¿no? Entonces ahí tenemos que hacer conocer al medio, o sea, no bajarnos en costo. Acá lo que tenemos que cuidar en todo caso es el tema de calidad. Para evitar toda esta situación y no pasar por esta empresa patito, nosotros tenemos en todo momento que cuidar de nuestros registros, tener nuestros permisos, nuestras licencias al día, las certificaciones que avalen justamente nuestra experiencia, los años de trabajo que desarrollamos. Eso ayuda muchísimo. Y para diferenciarnos justamente de la competencia que ahora más que nunca se va a posicionar por las redes sociales, donde van a ofrecer precios caídos. Y bueno, otra vez más digo, las personas están con una economía corta y van a optar de repente por tomar servicios que en corto o largo plazo no existen o no son como se mostraba en el folleto. Es muy bueno ser competitivo en cuanto a precio, pero en todo momento se debe cuidar la calidad, ¿no? Y además tenemos que pensar que las empresas de turismo somos empresas privadas, pues, ¿no? Que nos manejamos con un capital, que tenemos recursos humanos.
obligaciones fiscales y patronales y por ende tenemos que quedar con un rédito de ganancias, ¿no? Y que sin duda también de alguna manera, como indica el tema o la temática de la invitación de hoy, somos también aquellos artífices de lo que es el efecto directo de un trabajo que de alguna manera estamos ofreciendo a los guías de turismo, que para nosotros los guías de turismo son parte del recurso humano, si bien en algún momento los denominamos como staff o freelance, son un elemento valioso, valiosísimo que tenemos y al que debemos de cuidar y respetarnos muchísimo. Esa sería mi primera intervención, estimada Luisa, y bueno, yo presta a responder si hubiesen algunas interrogantes mientras lo que dure el programa. Muchas gracias, Marisol. Estoy sorprendida, yo también. Si no tenemos, estamos transmitiendo en Facebook, tenemos más de 90 personas conectadas aquí, 94 personas conectadas. Y de verdad que muchas gracias por animarse y entrar al Zoom, a pesar de todos los problemas técnicos. Qué lindo. Sí. Me alegra muchísimo, me alegra muchísimo. Muchas gracias, Marisol. Eso es bueno. César. Giancarla, perdón. Perdón, no, yo solo quería preguntar, ahí estoy seguro que al igual que yo, hay varias personas que quieren hacer algunos comentarios. Quería preguntar, hacemos la ronda de preguntas y como que la charla al final, ¿no? Para que la gente igual vaya, si quiere, poniendo todos los que están conectados, que vayan poniendo sus consultas o comentarios quizá, para que luego podamos ir leyéndolos al final. Pero, por favor, perdón, César, te cedo la palabra. Bueno, gracias de verdad. Me gustaría hacer énfasis en en la nueva actitud del turista una vez que empiece ya a querer desplazarse, ¿no? Vamos a tener un turista con un nuevo comportamiento, con características diferentes, ¿no? El nuevo turista se va a guiar más por los comentarios de personas allegadas, de los amigos, parientes, es en primera instancia, ¿no? Luego estarán los comentarios por online, ¿no? Luego estarán, darán una valoración, ¿no? Importante a lo que vayan a encontrar en cuanto a limpieza, seguridad, en este caso sanitaria, y esas van a ser factores totalmente importantes que van a ir a influenciar la decisión de salir de viaje del turista. Requerirán o serán mucho más exigentes en el tema de seguridad, limpieza en instalaciones. Estamos hablando de hoteles en primera instancia, restaurantes, e inclusive el personal que los va a atender. En este caso en específico, estamos los guías, ¿no? Como principales actores que van a tener ese contacto, esa responsabilidad de velar por la seguridad de los turistas, igualmente velar la seguridad de todos los que van a formar parte del servicio, ¿no es cierto? Entonces, las agencias tienen que adecuarse mucho a los nuevos cambios. La flexibilidad va a ser un elemento importante para las agencias operadoras, ¿no? En el tema de cambio de itinerario o cancelaciones de último momento, como se han ido viendo y teniendo experiencias ante la aparición de la pandemia de este año, principalmente en Bolivia. Para marzo, muchas agencias no devolvían
lo que habían pagado los turistas. Entonces sí ha habido una serie de alteraciones en el itinerario, ¿no? Creo que la nueva actitud del turista va a ser buscar esa flexibilidad en las turoperadoras. Y obviamente ese es un tema ya bastante recurrente, que el nuevo turista va a solicitar destinos vacíos o no muy populosos, donde la conglomeración sea absolutamente vacía, ¿no? Entonces, lugares apartados. Y Bolivia tiene mucho potencial en ello, nomás que tenemos que trabajar en una oferta clara, concreta y buscar ese segmento. Bolivia, de forma general, no está haciendo nada para mantener estos destinos turísticos, ¿no? En el tema de promoción o actividades que vayan a incentivar a estos segmentos de mercados. El mercado de Estados Unidos, que todavía sigue siendo importante, el mercado alemán o el mercado asiático, ¿no es cierto? Entonces, creo que tenemos que por ahí trabajar un poco más. Ahora, evidentemente, los turistas van a requerir destinos o viajar en números pequeños a destinos poco conocidos, poco conglomerados. Los grupos definitivamente van a reducirse y eso también va a causar un efecto económico, va a tener un efecto económico. Obviamente la reducción de participantes en un grupo va a significar que incremente el tour, por ejemplo, ¿no es cierto? Otro de los requerimientos de estos turistas va a ser de que busquen o la necesidad de tener una agencia que tenga planes de emergencia o de contingencia rápida, ¿no es cierto? Las actividades turísticas se van a incrementar en el tema de aventura. Vuelvo a repetir eso, que Bolivia tiene un gran potencial para actividades al aire libre, naturaleza, ¿no? O sea, los tours que vayamos a tener en las ciudades va a ser mínimo, va a ser absolutamente mínimo. Entonces, acá la oportunidad de Bolivia es en que empiece a promocionar o a reactivar muchos emprendimientos comunitarios o a abrir nuevos circuitos en lugares donde haya naturaleza, las montañas por un lado, etcétera, ¿no? Y otro de los aspectos importantes que va a presentar el nuevo turista es que va a demandar seguros que cubran este tipo de pandemias, ¿no? Entonces el nuevo viajero va a viajar con esa seguridad, con esa cobertura en todos los temas sanitarios, médicos, etcétera, 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 ¿no? Entonces va a encarecer un poco el gasto que vaya a tener el turista por un lado. Bueno, se van a agilizar seguramente la recepción, los check-ins, tanto en el aeropuerto como en los hoteles, etcétera, vía celular, como que ya se está, que tengamos que ver al turista, ¿no?, con la preparación necesaria, ¿no?, en el tema de bioseguridad. Eso va a ser fundamental, es fundamental a partir de esta experiencia que estamos viviendo, ¿no es cierto? Y para ello los guías de turismo, bueno, y el gobierno en realidad ha ido preparando una serie de protocolos, y he podido ver los protocolos. Si podíamos compartir, Luisa, para entrar, digamos, a los protocolos ya
específicos, los que recién salieron el día de ayer, es decir, ahora tienen la primicia. Lamentablemente no han sido considerados muchos aspectos que les voy a dar a conocer en esta exposición. Y hay ciertas observaciones y ciertas incoherencias también. Eso, bueno, se entiende, ¿no? Porque la gente o el personal que está en el Viceministerio de Turismo nunca ha sido guía, entonces el conocimiento nomás es bastante limitado. Entonces, vayamos pasando, por favor. Vamos a ir analizando cada uno de estos puntos, que la mayoría de los aspectos contemplados en este protocolo lo hemos venido realizando y es prácticamente la función principal del guía de turismo, al margen de orientar, informar, educar y brindar sobre todo seguridad al visitante, ¿no? Entonces, la información va a ser importante, como mencionaba en una anterior exposición. Tenemos que mantener informado al visitante sobre muchos aspectos. Siguiente, por favor, Luisa, entraremos ya, no sé si al tema en específico, los primeros puntos que se han ido analizando. Claro que sí, esta primera parte también está mencionando sobre las operadoras de turismo, si lo podemos ver aquí, y Marisol, la Alicia Marisol nos puede acompañar también. Claro que sí. Esto lo han ido viendo ustedes también cuando han ido revisando seguramente los primeros borradores de estos protocolos. Sí, me permite, ya que estamos en el tema de las operadoras, un poquito avanzar hasta, no sé si es el inciso D de las operadoras, un poco más abajo. Bueno, todo este aspecto se viene ya trabajando en instituciones públicas, privadas, al ingresar a un recinto, el distanciamiento físico, que es bien importante, ¿no? Bueno, eso ya en ambientes cerrados, en este caso en oficinas tanto de las operadoras como de las agencias de viajes y turismo. Si vamos un poquito más adelante, por favor, te pediría. Bueno, como decimos, esta es mucha cháchara para algunos temas bien importantes. Después de esta creo que está. Bueno, esos son los procedimientos de cómo ponerse el barbijo, retirarse el barbijo. Acá, el inciso D, ¿no? He tenido la oportunidad de revisar estos protocolos y en este inciso, tanto de estas operadoras como de las agencias de viajes, prácticamente son las mismas, ¿no? Varían en algunos puntos y uno de los puntos está acá, que dice la empresa deberá controlar de que los turistas porten el equipo de protección necesario consistente en el barbijo común o mascarilla quirúrgica para realizar el recorrido o visita de manera segura. Este equipo deberá ser adquirido por los turistas. En caso del personal de las operadoras de turismo, será provista por la empresa que brindará el servicio a los turistas y serán usados durante su jornada laboral. Lo mismo ocurrirá en el caso de los guías. Acá no se entiende muy bien, ¿no? Se hace una comparación o una incorporación del guía al caso del personal, que vamos a recibir algo de implementos del equipo personal de protección, si la empresa nos va a dotar, no nos va a dotar, que sería lo ideal. Y eso lo habíamos analizado en una de las revisiones que hemos tenido con la estructura
los protocolos para guías, entonces que debería ser de forma coordinada, porque si vamos a llegar al punto de los guías, entonces ahí nos ponen una limitante, ¿no? Dicen, no sé quién habrá colocado eso, dicen que los guías tienen que tener como una obligación exclusiva de los guías, de forma independiente, ¿no? Pero creo que lo ideal sería que la empresa privada, los guías lleguen a una coordinación, porque al momento de prestar el servicio no olvidemos de que prestamos el servicio para la agencia. Somos la imagen de la agencia, somos la imagen del atractivo, somos la imagen del país, como les había explicado en algún momento, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ese es un pequeño detalle. Después, si podemos, no sé si tiene alguna consideración al respecto, Marisol, para Sí. este punto. Sobre este punto, esta es una percepción muy propia y por el tiempo que he hecho operación turística y cuando me ha tocado sacar grupos, yo he equipado a mis guías, he equipado desde chalecos, que les digo, linternas, megáfonos, poleras, gorras, botiquín, etcétera, en su momento con mi marca, ¿no? Entonces, mi marca era muy valiosa por el tema de posicionamiento, entonces yo he tenido que, y siempre se les daba, ¿no? Todo ese material. Hoy en día lo que yo haría de repente, esto es muy propio, una vez más lo digo, mis guías tendrían que tener sus propios elementos de bioseguridad. De repente, si estoy hablando del mameluco, creo que así se lo denomina también en algunas regiones, le pondría mi marca. A los barbijos lo mismo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque son elementos integrales. Entonces, sí, debo de cuidar, yo lo vería más así, tendría que cuidar que mis guías cuenten con todo el material de trabajo, ¿no? Porque ese es su material de trabajo, botiquín, micrófono, megáfono, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, más bien como un marketing, lo que haría es colocar mi marca, ¿no? Entonces, yo ahí complementaría eso, no lo dejaría tan desprovisto de ciertos elementos que son muy valiosos para que se pueda manejar el guía, para acotar lo que usted acaba de decir, querido César. Excelente, Marisol, y definitivamente el empleado responde mejor cuando las condiciones laborales son las o recursos que tenemos a la mano son adecuados para el desenvolvimiento de nuestro trabajo. Indudablemente eso acrecenta mayor compromiso por parte de los guías hacia la operadora, hacia la agencia, y nuestra responsabilidad también es mucho más dedicada en este aspecto, ¿no? Y definitivamente tenemos que ir consolidando ese diálogo laboral, si vale el término, entre operadoras y guías de turismo. Podríamos seguir pasando quizás. Acá, perdón, en el inciso A decía, ¿no? Una antes, por favor, Luisa. Ahí, en el inciso E, los trabajadores de operadoras de turismo que puedan tener síntomas de resfrío o fiebre, el mismo que puede ser confundido con COVID-19, se realizará la modalidad de teletrabajo hasta descartar que sea el virus mediante visita al médico o prueba del COVID-19 negativa. Muy bien, acá entiendo de que está orientado mucho más al operador o a las personas que trabajan en una oficina. En el tema de los guías, no hemos visto ningún protocolo. ¿Qué pasa con el guía si presenta algún síntoma? ¿Qué debemos hacer? ¿O qué sucede cuando el guía de turismo empieza a tener su síntoma en mitad de tour?
¿no es cierto? Entonces, bueno, no está en este protocolo, sin embargo, como Federación Boliviana de Turismo, estamos ya aumentando mucho más estos protocolos. Bueno, esto lo vamos a tener si se aprueba, lo tanto en el momento preciso, ¿cierto? Vamos pasando, Luis. Bueno, esto es más que todo de las operadoras, que en algunos casos también se repite en el tema de los guías, prácticamente en el momento de dar parte al sedes específicamente, ¿no? Porque después ya está más relacionado con el personal y todo ello. No creo que haya mayor Explicación. trascendencia. No sé si Marisol puedas hablar sobre el punto. La verdad, sí, yo lo leí también esta parte, creo que no hay mayor explicación. Este prácticamente es un protocolo que van a seguir muchas de las empresas, ¿no? Indistintamente sean turísticas o no, el teletrabajo. Inmediatamente identifique que uno de los trabajadores ha reportado o está con los síntomas y bueno, va a tener que replegarse a su domicilio y hacer el teletrabajo. No lo veo tan relevante, tal vez si pasamos a una siguiente presentación. Sí, la siguiente, por favor. Bueno, eso es más el tema de cobros, ¿no? Transferencia, y eso se va a incrementar, como que ya se ha venido dando, inclusive acá en Bolivia, que teníamos cierto desconocimiento y recelo, inclusive al momento de pagar por tarjeta de crédito o débito respectivamente. Y acá en son de broma, creo que los guías de turismo vamos a recibir la propina también de forma digital. Bueno, bueno, y todas esas medidas que hemos venido adoptando y, y que para el trabajo del guía de turismo se va a doblar, ¿no? Vienen, cierto, tenía un cierto grado de responsabilidad antes de la pandemia. Ahora vamos a tener el doble o el triple grado de responsabilidad en el tema de bioseguridad exclusivamente. Entonces, y nuestra función se va a doblar y no va a ser prácticamente pocos minutos, sino va a ser durante todo el recorrido que dure el paseo turístico. Si vamos pasando también, más adelante creo que vamos a tocar el mismo tema sobre los creo que ya leer el tema del transporte, pero me imagino que va a ser algo similar. Ahora sí, este tema del guía de turismo post cuarentena. Bueno, ojalá tengamos una recuperación del turismo de forma rápida. Todos hablan del turismo interno, sin embargo en Bolivia hemos subestimado bastante este segmento. Si bien es cierto, el boliviano ha empezado a salir, a viajar, a hacer turismo, no ha sido pues el turismo que todos esperamos. No tenemos que educar a este viajero, a este turista interno, que es, bueno, la mayoría, ¿no? Y tenemos que llegar a conocer el comportamiento mismo de estos turistas. Sabemos que el Camba o el cruceño
le gusta viajar, le gusta salir, por más corto que sea, un fin de semana está haciendo su actividad al aire libre o está viajando. Sabemos, entonces, el paseño es un poco más cohibido de salir, sí, en el tema de salir ah, por viajes largos, si vale el término, ¿no es cierto? Entonces tenemos que ir identificando estos tipos de comportamientos de la gente. El panorama lo tenemos casi incierto en el turismo interno, porque, bueno, lo hemos vivido en estas semanas con los bloqueos, va a haber una inestabilidad política, social, económica sobre todo en estos meses y dudo mucho que el turismo interno tenga una recuperación sana y pronta, ¿no? Ojalá me equivoque, pero todo apunta a ello. Ojalá tengamos un panorama social político estable después de las elecciones y que el nuevo gobierno empiece ya a trabajar con políticas claras, concretas para una recuperación turística a corto plazo. Y ese es el anhelo, creo que, de todo el sector. Bien, sigamos, me he desviado creo en este punto. Sigamos adelante. Bueno, son los 3 niveles de riesgo que tenemos, ¿no? Nivel de riesgo baja, pero nosotros como personal turístico incluido en estamos en un riesgo elevado, ¿no? Por estar en permanente contacto con el visitante, con el turista. Entonces el nivel de riesgo es bastante alto. Entonces creo que acá tenemos que pensar muy seriamente en obtener un seguro médico, un seguro de vida inclusive, ¿no? Y tomar con mayor responsabilidad nuestra salud. La siguiente, por favor. Es adicional contar con personal, kit de implementos necesarios para la protección y seguridad de los turistas. Ese kit debe contar con guantes desechables, barbijos adecuados, dispensadores de alcohol, el gel personal, protectores faciales. Hasta ahí creo que no hay ningún producto, si hemos tenido un botiquín de primeros auxilios con estos implementos. El termómetro digital del mameluco, el kit debe estar a cargo del profesional guía. Entonces, ahí no sé si entiendo mal, pero es que nos dan esa obligación de contar exclusivamente con todo este material, ¿no? O entiendo mal, no sé. Pero bueno, hasta protectores faciales creo que nos hemos munido de estos elementos y siempre hemos estado con un botiquín de primeros auxilios mínimamente con estos implementos de protección personal, ¿no es cierto? Recomendaciones para la actividad turística. El guía de turismo debe seguir las siguientes medidas preventivas durante la realización de sus actividades. Les decía en la anterior charla que la información que se vaya a transmitir va a ser lo mejor para brindar seguridad de una forma preventiva, ¿no es cierto? Entonces, acá se vuelve a repetir bastante ello, informar a los turistas acerca de los procedimientos y protocolos de bioseguridad para la prevención de contagio y transmisión del virus.
establecido por el Ministerio de Salud. Y creo que es un protocolo bastante internacionalizado, ¿no? Dado por la OMS, todo ese tema de distanciamiento físico, lavarse las manos, etcétera, etcétera. Todo lo que hemos venido escuchando a lo largo de estos meses. Acá el detalle es que lo vamos a tener que aplicar exclusivamente con los turistas, y los turistas en muchos casos nos van a asesorar, inclusive en muchos aspectos, nos van a enseñar por el conocimiento y el grado de formación e instrucción que tiene. Previo a la llegada de los turistas, realizar en coordinación con el operador de turismo una evaluación visual de situaciones de riesgo de contagio en el sitio, dicen. Entonces, en coordinación con el operador, acá entiendo que va a ser de forma física, puede ser. Entonces, sería ideal, tanto el operador como el guía de turismo estén también ahí viendo, recibiéndolos a los turistas. Sería ideal, pero creo que no, por el tema de, no sé si económico o de logística, no va a ser posible. Pero bueno, está el celular y todo ello. Entonces la responsabilidad acá es bien importante, ¿no? Porque apenas el turista presente algunos signos, tenemos que saber cómo reaccionar, a quién llamar primero. Creo que va a ser el operador primero. El operador se pondrá en contacto con una entidad sanitaria, y bueno, el trabajo va a ser ese. Determinar cómo se va a realizar la visita y dónde va a discurrir. Acá entra un poco la planificación, que habitualmente lo tenemos, ¿no? Ahora creo que vamos a priorizar eso, evitando las conglomeraciones o los choques con otros grupos en determinados sitios turísticos. Acá creo que va a ser el problema los museos, por el espacio que tengan, ¿no? En Bolivia la mayoría de los museos son bastante pequeños, y bueno, la capacidad de carga, ahí tenemos que identificar cuántos pueden ingresar en cada sala. En muchos casos nosotros intuitivamente y con el conocimiento de estas áreas ya podríamos ver. Bueno, eso, elaborar recorridos de sentido único para evitar los cruces de grupos. En algunos lugares va a ser posible y en otros no, definitivamente, por los accesos que se vayan a tener o por la dificultad del terreno que se tenga. Caso del Valle de la Luna, por ejemplo, llevar un grupo de 60, un grupo de mayores de 60 años, obviamente que vamos a tomar un recorrido bastante corto, y en muchos casos vamos a tener que entrar y salir por el mismo lado, ¿no? Entonces acá también se tiene que ver el tema de las facilidades que puedan tener cada atractivo turístico. Lo ideal es tener un loop o un circuito redondo para evitar este tipo de choques o cruces. Bueno, los recorridos a pie y las paradas para explicación de monumentos deben realizarse bueno, manteniendo las distancias correspondientes. Y acá otro de los aspectos que habíamos mencionado en algún momento es sobre la observación del grupo durante todo el recorrido. Entonces, una de las recomendaciones va a ser seguramente el distanciamiento físico, donde estemos, como estemos. Luego, esta es otra de las observaciones que habíamos hecho, tanto operadores como guías de turismo, ¿no? Evitar el inciso F, evitar las aglomeraciones en un sitio si el grupo es numeroso. ¿En qué sentido? ¿Cuánto más o menos? Si bien es cierto, la reglamentación de guías de turismo ponen un número máximo de 30,
Ahora, creo que por el tema de bioseguridad se va a reducir al 50%. Sería lo ideal, ¿no es cierto?, para todos. Pero bueno, si dice, ¿no? Se recomienda que los grupos sean de 5 personas como máximo, dependiendo, ¿no? Cómo vamos a dividir el grupo y en qué circunstancias, ¿no? Y dónde, sobre todo. Eh, en la parte amazónica, la mayoría de los tours o los grupos son no más de 8 personas, por ejemplo, ¿no? Entonces ese número será considerado numeroso, una cuestionante, ¿no? En otros lugares, o la mayoría de las agencias con las que habitualmente trabajo, tienen un promedio de 15 personas, ¿no? En grupos que no demandan mucha, digamos, mucha responsabilidad y mucha decisión de separar esos grupos dividiendo. Entonces, eso está por demás, ya habíamos observado. Bueno, es lo que les hablaba sobre la capacidad de carga del atractivo turístico, que hay que ver qué atractivo es el museo o sitios abiertos como ya sea Samaipata, ya sea Tiahuanaco, sitios arqueológicos que no se ve mucho problema en ello, ¿no es cierto? No mucha conglomeración, exceptuando los museos ahí regionales. Las normativas higiénicas sanitarias van a ser importantes y ahí entra un poco sobre lo que habíamos hablado de primeros auxilios y todo lo que conlleva a este elemento. Coordinación con proveedores de servicios turísticos. Bueno, acá habla de una coordinación con el operador de turismo, enviando un listado previo de los clientes, repartiendo llaves de las habitaciones dentro del vehículo, accediendo al hotel, museo, monumentos de forma escalonada. Esto sí que van a disculpar, pero la ignorancia es grande, ¿no? Estableciendo cita previa en cuanto al transporte de clientes en autocar. Esto parece que han sacado y han copiado, no sé de dónde, desconozco ese ICTE 2020. Bueno, eso está en relación al transporte de los pasajeros que se está dando paulatinamente en los municipios, y creo que no he tenido la oportunidad de revisar el protocolo de transporte turístico, pero me imagino que están contemplados todos estos aspectos que ya se venían dando antes de la pandemia con cierto segmento de mercado como el japonés, por ejemplo, ¿no? Un número de 20, tenían que tener un bus de la misma capacidad o más para que vayan uno por asiento, bastante cómodos. Bueno, esto volvemos al tema de las funciones en específico del guía de turismo en este protocolo. Dice informar a los turistas acerca de los procedimientos y protocolos de bioseguridad, a fin de mantenerlos informados acerca de las restricciones, limitaciones, modificaciones del servicio, así como las medidas preventivas que se aplicarán durante el recorrido. Acá no están haciendo más que repetir las funciones que ya lo hemos venido realizando. Ahora le dan el toque de bioseguridad, ¿no es cierto? Luego está el poder acceder a información sobre la localización y contacto de centros de atención médica y emergencias, donde poder derivar a un cliente con sintomatología compatible con COVID. Acá hace una pregunta, en caso de que presente los síntomas ya sea en la montaña,
donde la comunicación es deficiente, o en algún otro punto turístico o en la selva donde no hay cobertura de internet, mucho menos telefónica, es lo que vamos a hacer. Creo que ahí va a entrar mucho la iniciativa del guía de turismo para organizar un rescate o por lo menos hacer recordar algunas medidas preventivas implementadas. Bueno, más sobre las obligaciones del guía de turismo. Tomar la temperatura con un termómetro infrarrojo. Asumo eso, que va a haber alguna dotación o nos tenemos que comprar, pero creo que pronto no va a ser porque no nadie está generando ingresos en estos momentos. Informar al grupo de cómo se va a realizar la visita. Bueno, eso es lo que normalmente hacemos. Normalmente y vamos a conocer antes en un general, dando a todos los aspectos durante el tour, ¿no? ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿Cómo se va a hacer? ¿Qué restricciones hay? Y bueno, estamos más repitiendo de lo que habíamos visto anteriormente. Antes de iniciar el recorrido, los guías de turismo deben evaluar visualmente a los turistas. Bueno, en el caso que presente irritación en los ojos, tos, secreciones nasales, bueno, todos los síntomas que vayan a presentar durante el COVID, ¿no? Y todas las medidas de prevención. Bueno, seguimos ahí todo lo que habíamos visto en algún momento. Estamos repitiendo acá, brindar siempre una imagen de tranquilidad, confianza sobre todo, los insumos para el lavado de manos, de una u otra manera siempre lo hemos venido haciendo. Vuelvo a repetir que esto se va a incrementar mucho más y quizás vamos a llegar a la exageración de estar limpiando, de estar desinfectando tanto las unidades o vehículos turísticos como también las áreas de contacto que tengamos. Que hay algo interesante, ¿no? Evitar en la medida de lo posible compartir equipos de trabajo o dispositivos. Bueno, en el tema de los guías que habitualmente tenemos binoculares, creo que vamos a limitarnos de no prestar. Los mapas, inclusive si tenemos los mapas, tienen que estar plastificados, respetar todo lo posible el horario planeado para evitar las incidencias, evitar aglomeraciones. En realidad todos estos protocolos se han ido basando en las funciones de los guías de turismo. En específico, ahora están enfatizando mucho más en lo que son los aspectos de bioseguridad y prevención sobre todo, ¿no? El manejo de grupos va a ser bien importante, saber organizar al grupo o a las personas que estén al mando, ¿no? De seguro que se va a incrementar los viajes FIT o los viajes individuales, ¿no? Por este tema de seguridad. Bueno, respetarse el trabajo de los demás compañeros y la coordinación de los mismos. Habíamos mencionado algo sobre la ética profesional y bueno, volvemos a hablar acá. Finalizado el recorrido, durante la despedida, bueno, ahí está todo el desecho de todo el material que vayamos a utilizar durante el recorrido. Y bueno, si tenemos un barbijo
que tiene una duración de 4 horas y dura 8, vamos a tener que utilizar dos barbijos, ¿no? Y para un tour que dure 3, 4 días, va a incrementar ese presupuesto para el guía de turismo. Sin embargo, tenemos que adecuarnos a esto, acomodarnos a las nuevas exigencias, todo por el bien de nuestra salud principalmente, ¿no? Evitar el uso de dinero efectivo y priorizar el uso de tarjeta. Vuelvo a repetir, ¿no? Las propinas ya van a ser virtuales, creo, a partir de estos protocolos. Finalmente, se deberá consultar a los turistas si alguien tiene o presenta alguno de los síntomas sospechosos. Bueno, eso va a ser un poco complicado porque por el tiempo mismo de incubación que tiene este virus, ¿no? Entonces, creo que tenemos que recibir mayor capacitación al respecto y debería estar escrito acá, de capacitación. Hay otro tema también, el tema de caso de pernoctación en tours donde, por ejemplo, Surlipes, nos acomodan en habitaciones, más de cuatro camas, ¿no? O 6 camas, o más camas, ¿no? Entonces tiene que ser tenemos que adecuarnos, tenemos que corregir estas falencias que tienen estos protocolos. Respecto a la seguridad del guía de turismo y de todos los que estamos involucrados acá dentro de la actividad turística y en el mismo contacto con el turista. Bueno, si hay alguna pregunta. Muchas gracias, César, y también Marisol por su exposición. Quería aquí aclarar, bueno, antes de empezar a leer algunas preguntas y también hacer algunos comentarios, aclararle a todas las personas que están conectados y participando del webinar hoy. Estos son los protocolos de bioseguridad a los cuales se estaban refiriendo del Viceministerio de Turismo, que han sido publicados entre el día de ayer y el día de hoy. No, si alguno hubiese participado en la elaboración, no son nuestros. Y nosotros aquí lo que estamos haciendo es haciendo notar algunas observaciones o sugerencias, puntos que si bien deben ser tratados para modificación o ya adaptados de manera local, de manera municipal, ¿no? Pero aquí haciendo algunas preguntas, haciendo algunos comentarios, a mí me gustaría resaltar primero que nada algo que es notorio por toda la exigencia y no solamente de la situación de la pandemia, sino, bueno, ahora a raíz de la pandemia, de todos estos protocolos que debemos de implementar, ¿no? Y algo que verdaderamente resalta es el tema de la necesidad que hay para que todos podamos no solamente poner el turismo en orden, sino de trabajar en colaboración los actores de la cadena turística, ¿no? Las agencias con los guías y las agencias con los hoteles, con los restaurantes, porque es evidente que esta coordinación ya no es solamente un lujo, sino ahora es una necesidad y un requerimiento casi de vida, ¿no? Aquí nos decía, por ejemplo, una pregunta que me pareció, todas son interesantes y le agradecemos mucho por hacérnoslas llegar. Lamentablemente sí no podemos leer todas, pero había un comentario que nos hacía Vanessa Suárez, que nos dice, en el caso de Roboré, gran parte de nuestros atractivos están relacionados al recurso agua, balnearios, caídas de agua, ríos. ¿Qué medidas de bioseguridad ustedes quizá han visto? Bueno, ya mencionabas que se han planteado en alguno de estos tipos de recursos, o en todo caso, ¿qué medidas usted sugiere, por ejemplo, César, implementar? Bien, si es al aire libre, creo que las medidas de seguridad son un poco más
reducidas. ¿no? Obviamente vamos a mantener el distanciamiento físico requerido, lavarse las manos, las más básicas, ¿no es cierto?, las que hemos venido practicando en todo este tiempo. Yo pienso que eso va a ser en el tema de actividades al aire libre, ¿no?, donde el riesgo indudablemente es mínimo. Entonces creo que las medidas van a ser las básicas, las que conocemos. Ahora, si hay un área protegida que tiene algunas especificaciones adicionales, bienvenidas. Tenemos que adecuarnos, tenemos que acatar estas disposiciones, ¿no?, como es que se ha venido dando en algunos parques nacionales con ciertas restricciones, ¿no?, principalmente en el tema de la fauna, la preservación de la fauna, etcétera, pero creo que ahora van a inclusive tener estos protocolos de bioseguridad todas las áreas protegidas. Los espacios, sí. Creo que ahora lo comentábamos porque tuvimos justamente una inspección a un atractivo turístico abierto y decíamos, ¿no?, que creo que ahora la gente, es el momento, la gente está abierta para poder recibir este tipo de información y también de cierta forma pienso que, y bueno, también resultados de una encuesta nos muestran que lo que la gente buscará, los turistas buscarán son lugares atractivos que le ofrezcan el mínimo nivel de seguridad. Entonces, bueno, desde Roboré esperamos que haya esa coordinación entre los actores locales para que podamos brindar un servicio acorde a la situación, ¿no?, y a las nuevas exigencias. Aquí a mí me gustaría hacerle una consulta, un comentario, por ejemplo, a Marisol, que es, ¿usted cree que los nuevos turistas, teniendo en cuenta obviamente que todos estos protocolos y nuevas reglas son ya la nueva normalidad para los viajes y vamos a empezar a viajar por Bolivia, ¿usted cree que los turistas estarían dispuestos a quizá organizarse, que no estamos, muchas veces agarramos solamente el auto y dicen, no, nos vamos y aparecen en Roboré, pero el tema es, ¿usted cree que los turistas pudieran, que ha trabajado con tantos turistas, pudieran considerar organizarse siempre y cuando el destino les esté ofreciendo estas medidas les esté garantizando espacios libres de aglomeraciones? Mira, buena tu pregunta. Además de que tiene relación directa con la anterior, que respondía a César, creo que estos manuales es una primera fase, no es una primera etapa. La siguiente etapa es un trabajo de las gobernaciones, o sea, de cada departamento, ¿no? ¿Por qué? Porque se tiene que ajustar a la dinámica de la región. O sea, este es un manual genérico, ¿no? Al ser un manual genérico, ahora pasa la posta a las gobernaciones, a las direcciones de turismo y por ende luego a los municipios. Entonces, se tiene que trabajar de repente en una fase 1, que es lo que tenemos en este momento, en una fase 2, con la gobernación y la dirección de turismo del departamento, y una fase 3 con los municipios. Entonces, cuando se haya concluido con la fase 3 y el municipio arroje la información que justamente preguntan los participantes, no estaremos en condiciones, qué tipo de bioseguridad se va a implementar en nuestra región. En ese momento, sí, el mismo turista va a ver qué medidas va a adoptar para realizar el viaje. Ahí juega un papel muy importante, por supuesto, las empresas de turismo. Y yo en este momento quiero permitirme poner un ejemplo claro en el caso de Santa Cruz y saludar de alguna manera a nuestra representante de la marca Santa Cruz que está participando. La marca Santa Cruz, ni te imaginas,
ha desarrollado un valioso trabajo en estos últimos años. Ha tenido un acercamiento con importantes prestatarios de servicios turísticos, entre lo que es operación turística interna y hotelería, gastronomía, emprendimiento. Entonces, si nosotros trabajamos de la mano de organizaciones gubernamentales como la marca Santa Cruz, en el caso de Santa Cruz, vamos bien, vamos por buen camino porque tenemos esa fortaleza, ¿no? Y entonces el público, el usuario, va a ver la oferta que va a generar una empresa de turismo de la mano de una organización institucional. Entonces, pues, estamos fortalecidos y hay que reconocer ese trabajo. En este momento no puede haber un quiebre entre lo que es el privado y el público. Entonces tenemos que trabajar en conjunto y creo que ahora también nace el espacio de trabajo para los profesionales en turismo de los municipios. Ahora tienen que ejercer ese trabajo donde van a hacer, como citaba yo en mi primera parte de mi primera intervención, hay que hacer un levantamiento de información, hay que hacer una catalogación, hay que hacer una evaluación, etcétera, etcétera. Entonces, y las certificaciones, porque también de por medio tienen que haber las certificaciones. Cuando César hablaba del trabajo arduo que ahora van a hacer los guías, en principio yo decía el 200%, pero creo que va a ser el 300%, ¿no? Porque ahora se las van a dar hasta de paramédicos. Entonces, ¿cómo nosotros, las empresas de turismo, vamos a poder coadyuvar en este trabajo, en este encargo que estamos dejando en las manos de los guías? Es que tenemos que hacer una selección de prestadores de servicios. Tengo que seleccionar de acuerdo a categorización, certificación, garantías de salubridad, por supuesto, ¿no? Que ha de conllevar todo este tipo de certificaciones. Y ahí tenemos que trabajar todos. Esas certificaciones, ¿quiénes nos los otorgan? ¿No? Entonces están las instituciones del Estado. Por ende, tenemos aún mucho por hacer, mucho por trabajar, mucho por investigar. Y bueno, y hay un concurso general, todos tenemos las ganas de hacerlo. Y bueno, lo que esperamos es que la población responda, que cuando ya estemos listos y preparados, se venda nuestro país y nuestros destinos turísticos. Claro, lo importante ahora es que estamos precisamente en este tiempo un poco pausado que nos permite hacer esa planificación y coordinación y capacitación entre partes, ¿no? Entonces, eso es muy importante, que todos ahora, así como las personas que están conectadas están aprovechando su tiempo en conocer más a profundidad este tema, todas las personas que trabajan en el rubro turístico ahora estén un poco más ansiosas en concretar y aprender, saber un poco más ya de cómo van a volver a la operativa, porque muy pronto va a ser posible, obviamente adaptando a las medidas de bioseguridad correspondientes. Luisa, no sé si tú quieres leer alguna pregunta que tengas identificada. Muchas gracias, Giancarla. Yo mirando aquí las preguntas, realmente habemos muchas personas con muchas dudas, con muchas consultas por delante, y solamente me quedaba una ahí, que bueno, lo han puesto en varios lugares también, es si en algún momento las operadoras de turismo les van a requerir el certificado de no COVID a los viajeros. Eso nos estaban consultando también en las redes. Y creo que ya lo habían mencionado, pero si lo quiere explicar Marisol. Mira, justamente a mí eso me llamó la atención cuando hoy vi el manual y hablaba de una certificación médica. Bueno, a ver, yo más creo, consultando también antes de responder sobre los entendidos en este caso, se ha pensado en una declaración jurada que estaría incluido dentro del voucher que proporcionaría la agencia. Es más, yo lo asimilo como parte de la política interna de una empresa, ¿no?
Pero más allá de, porque esta es una declaración jurada, yo como cliente, como turista, voy a tomar el servicio y me encuentro en óptimas condiciones. Es como está sucediendo en este tiempo, al tomar un vuelo en la ruta interna, estamos nosotros llenando un formulario, eh, colocando nuestra información personal, datos de dirección, teléfono, correo electrónico, etcétera, ¿no? Como que en caso de darse un positivo de COVID, nos puedan identificar quiénes hemos sido los que nos hemos transportado en ese vuelo. Entonces, quiero entender que por ese lado es que en el documento habla de esta certificación. Pero bueno, conocemos de que la enfermedad puede producirse hoy, mañana, pasado, o sea, es un poco delicada esta parte, ¿no? Me quedo yo también con una interrogante. Me quedo con una interrogante si eso va a ser una garantía para el pasajero que está tomando el servicio. Sin embargo, está dentro del documento y sería considerado como una parte más de los requisitos que se le ofrecería al turista, que se le estaría pidiendo, mejor dicho. Perdón. Una preguntita, por favor, César, ¿y podría a eso agregar? No te escucho. No, lo perdimos. Agregarle como un tipo seguro al turista. Si le podríamos dar algún tipo de seguro al turista. Sí, ahora. Bueno, quiero entender su pregunta, pero creo que el turista extranjero ahora va a ser mucho más responsable con su salud, ¿no? En un momento les hablaba que el turista va a optar por un seguro que le cubra este tipo de enfermedades o de pandemia, ¿no? Lo pongamos así, viviendo la realidad. Entonces, lo que va a hacer el seguro seguramente va a ser exigir cuán sano está al momento de comprar el seguro. Y si es por un tiempo limitado, 15 días, 20 días, como habitualmente lo compran los turistas, ¿no? Los seguros de viajeros, que les incluye estos temas de salud principalmente, ¿no? Entonces, ahora se va a incrementar el seguro contra pandemia, qué sé yo, ¿no? Entonces, la responsabilidad va a ser compartida, 100% turista, 100% destino. Entonces creo que va a ser esa la figura. Ahora, otro aspecto que nos estábamos olvidando del comportamiento del turista, creo que va a evitar los viajes largos. Va a preferir viajes cortos, por lo menos estos años que empiecen ya a haber movimiento turístico. Entonces, el turista francés que solía viajar por un mes Sudamérica, se va a reducir, qué sé yo, a 15 días o menos de 15 días, no lo sabemos, ¿no? Pero lo que estamos seguros es que el tiempo de viaje va a ser mucho más corto y un destino, y visitar simplemente un solo destino, ya no 2 países o 3 como muchos solían hacer, ¿no? Va a ser mucho más limitado y rápido inclusive el viaje. Muchas gracias, César. Yo veo que hay muchísimas preguntas, pero realmente les agradecemos si nos las escriben. Seguramente ellos se van a dar el tiempito de responderle en las redes sociales. Ya por fin estamos saliendo. Si nos escriben ahí, ellos seguramente les van a ir respondiendo. Para ir cerrando ya, Marisol, si nos puedes dar las palabras para irnos despidiendo. Pero, bueno, yo he leído muy atentamente las preguntas y sí, hay la esperanza. Y yo siempre pienso que la esperanza es lo último que debemos perderla. Y la esperanza también está en Bolivia, está en nuestro país.
Tengo la suerte de representar a Bolivia en una organización muy importante a nivel latinoamericana y justamente en los seminarios que nos encontramos, Bolivia es vista como una joya dentro de Sudamérica, tiene una característica peculiar. De repente en algún tiempo hemos sido uno de los países que estábamos ocupando los últimos lugares en cuanto a visitantes, pero eso hoy en día va a jugar un papel importante y a nuestro favor, porque si en algún momento estuvimos en el ranking de visitas en uno de los últimos peldaños, entonces hoy en día las operadoras turísticas del exterior, estoy citando Colombia, Panamá, Brasil, Ecuador, etcétera, estas operadoras van a buscar sitios de donde haya menos visitantes y justamente está Bolivia, les comento, porque dentro del bosquejo general que hacemos, muy pocos conocen Bolivia. He tenido algunos encuentros en reuniones en anteriores años donde sorprendidos de que había Santa Cruz, por ejemplo, ¿no? Y que estábamos prácticamente en una zona oriental con un clima de 32, 36 grados. Entonces, ahí el interés justamente de nuestros partners, donde van a ver Bolivia como un destino de muy poco turista y es donde van a volcar los ojos para promover nuestros destinos. Por eso hablaba de repente en inicio de mi presentación de los destinos emergentes. Tenemos una tarea muy importante por hacer y bueno, muchísimas gracias por este espacio y agradecer todas las preguntas de los participantes también. Muchas gracias, María. Realmente la gente se ha quedado hasta el final y todavía ansiosa por descubrir qué hay más para contar, pero realmente estamos muy agradecidos por el tiempo que nos han brindado. César, si nos quieres dar alguna palabra para despedirnos también, ya para ir cerrando. Bueno, en principio agradecer por la invitación y definitivamente tenemos que aprovechar ciertos elementos que estamos teniendo acá en Bolivia. Muy bien mencionaba Marisol del interés que tiene muchos países en Bolivia. Eso tenemos que aprovechar definitivamente y Bolivia en algún momento les mencionaba que tiene mucho potencial. Tiene naturaleza, tiene Amazonía, tiene los Andes, tiene valles, es rico, es rico. Tenemos que abrir un poquito los ojos y llegar a conocer, a ofertar, a crear nuevos destinos turísticos, ¿no? Tenemos, sin dejar de lado nuestra imagen, que es el salar, que de por sí ya se vende. Quizás ahí va a ser un atractivo donde tengamos que trabajar más en los protocolos de bioseguridad en atractivo. Creo que falta acá dentro de ese conjunto de protocolos que ha dado el viceministerio, tenemos que también tener los protocolos de los atractivos y sitios turísticos, ¿no es cierto? Entonces, creo que el trabajo en conjunto, ¿no? Sector público, bueno, no sé hasta qué punto el sector público pueda involucrarse. Creo que después de lo que vayamos a tener en octubre, ya un panorama mucho más, ojalá, limpio, claro. A partir de ahí ya podríamos ver más precisamente el tema de la recuperación turística y de los aspectos que vamos a contemplar, pero el trabajo tiene que ser público, privado, todos los sectores tienen que involucrarse y jalar el carrito del turismo, ¿no? Porque si todos vamos a estar hablando por ahí, jalando por el otro lado, el relacionamiento que tienen nivel central, gobernaciones y municipios en cuanto a la actividad turística, todos tiran por su lado, nadie se pone de acuerdo. Entonces creo que tenemos que cambiar de actitud también y si queremos que el turismo sea una actividad altamente estratégica de beneficio económico para todos, ¿no? Pero tiene que venir desde el nivel central. Muchas gracias. Y el privado tiene que estar ahí.
Bueno, gracias a ustedes. Un abrazo, saludos Marisol, Saludos. saludos Rolly, y a pronto nos estaremos viendo por allá. Gracias por asistir. César, Marisol, muchas gracias. Ha estado muy bueno. Nos hemos quedado picados. Si me permiten, un último saludo. Acá hace rato veo su manito a Janet Mallea, una gran amiga. Bueno, mando un cordial saludo y pronto nos veremos por allá. Sí, mira, por eso digo, hay hartas personas que, como dice, ahí se han quedado picados, hay mucha información para ir desmenuzando, pero por el tiempo, realmente el tiempo es muy corto, pareciera que no, pero es muy corto. Entonces, les agradecemos mucho, Giancarla, para ir cerrando también. Sí, yo, bueno, igual reitero mis agradecimientos a ambos, un conversatorio muy interesante, muy amplio, y bueno, vamos desde Roboré, desde la parte municipal, estaremos trabajando. Ahí había algunas preguntas que decían, va a haber una coordinación entre gobernación, municipio. Sí, ya estamos iniciando en esa coordinación en el tema de las inspecciones. También vamos a estar trabajando cómo vamos a adaptar a nivel municipal estos protocolos de bioseguridad y desarrollar lo que no esté cubierto y sea un requerimiento aquí en los atractivos turísticos y la naturaleza de la actividad turística en Roboré. Entonces ya les vamos a estar contando, y también en la medida de lo posible vamos a, por temas de tiempo, vamos a estar viendo la manera de en algún momento terminar esta charla, quizá ya esperemos que con una mejor cara, una mejor faceta de lo que es nuestro rubro, ¿no? Muchas gracias, Giancarla. Sí, hay muchas personas que nos siguen escribiendo. Janet, desde Sucre mandan saludos, desde Múnich, Alemania, dicen aquí, nos mandan saludos también. Muchas gracias a todas las personas que nos están siguiendo. Tenemos cada lunes y viernes, entonces no se pierdan más actividades el día lunes, para que nos acompañen también. Muchas gracias, Marisol, de nuevo, muchas gracias, César, y ya sabemos dónde encontrarlos, así que no se van a librar tan fácil de nosotros. Ok, seguro. Gracias y hasta pronto. Muchas gracias, ahora sí nos despedimos, muchas gracias y nos vemos el día lunes. Gracias. Chao.